Bueno, lo que quede de clase. Ya queda un poquito. A ver, por favor, ¿quién sabe? Madre mía, voy a quejarme a la escuela. A ver, ¿quién más está por aquí? La, Sí, dígame, ¿quién? la aplicación sería de programas sustentables que mejoren la calidad de la vida de las personas. Mm, pues eso es un concepto de sostenibilidad, ¿no? Pero no de seguridad social. O sea, cuando hablamos del problema de la seguridad social, ¿qué es la seguridad social primero? A ver, ¿qué entienden por la seguridad social? A ver, eh, Nick, Aldair. ¿Qué es la seguridad social? Fernanda Castro. Buenos días, economista. Bueno, en la seguridad social se dan aportaciones, son conocidas también como contribuciones establecidas en la ley. Eh, están a cargo del Estado y eso. ¿Y qué beneficios tiene? O sea que ya damos contribuciones, aportaciones, pero ¿para qué? Sirven sobre todo para las personas que tienen edad avanzada, cuando en cuanto a salud, por ejemplo, les ayuda a costear esos gastos. Ya. Y el resto de la población, el acceso a la salud, ¿no es también un... También, pero más se da en personas adultas, creo. Sí, bueno, ahí introducimos el concepto de las pensiones, está bien. Entonces, el problema de la sostenibilidad de la seguridad social es un problema de cómo se va a sostener el, los servicios que da la seguridad social a la población en el futuro. Sí, es decir, actualmente la seguridad social paga pensiones y contribuye digamos, atender a la población en cuestiones de salud. Si yo o uno de ustedes se enferma, va al hospital o urgencias y lo atiende. Usted y le atienden gratis. ¿Usted ha pagado por eso? No. Entonces quiere decir que siempre hay un gasto concurrente, continuo de la población, pero los ingresos no son así. Los ingresos principalmente es del empleo formal, ¿no es cierto? Y del empleo a medio tiempo y del empleo privado. Pero, ¿qué pasa en el Ecuador? El gran porcentaje de empleo, ¿qué es? ¿Es formal o Informal. informal? Informal. Exacto, es informal. Por lo tanto, si el 60% de la población económica activa, el 40%, es informal, es obvio que nosotros vamos a tener un problema de sostenibilidad social, es decir, que no vamos a poder pagar los gastos de la seguridad social, se están en peligro las pensiones y también está en peligro la cobertura de salud, ¿sí? Entonces, para nosotros mejorar la seguridad social, ¿qué debemos hacer? Intentar hacer políticas que incentiven a las empresas a contratar y que las personas pasen del sector informal al sector formal. Y una vez más, la calidad de empleo, pasar del subempleo, es decir, de un empleo precario, menor a 40 horas, a un empleo completo, tiempo completo, ¿sí? Esa sería nuestra alternativa, pero nuestra estructura económica no está preparada para eso. Deben darse todavía cambios estructurales fuertes, pero se debería pensar en eso ya. En Europa, el problema no es la informalidad. ¿Cuál es el problema en Europa? Que pone en peligro la sostenibilidad de la seguridad social. Por una parte necesitamos gente trabajando, pero en Europa, ¿qué pasa? George, la Langui creo que es. ¿Qué pasa en Europa? Ahí no tienen informalidad, pero tienen un problema grave de sostenibilidad. ¿Por qué? María Lima. ¿Sí me podrías repetir, Eco, por favor? Sí, porque, o sea, en Europa no tienen un problema de informalidad en el empleo. Allá la mayoría son empleados formales a tiempo completo.
Pero en cambio, ¿por qué tienen un problema de sostenibilidad? Es decir, que no van a poder pagar la seguridad social ni va a haber pensiones, o van a tener que bajar mucho las pensiones de aquí a 10, 20 años. ¿Por qué cree? Principalmente porque son países desarrollados, ¿no? Y son mucho más productivos y al ser mucho más productivos generan más inversión, más empleo, entonces no van a tener problemas en cuanto a los empleados que tengan. No, sí, tienen problemas ya, pero no es por eso. Como usted dice, tienen muchas cosas buenas, pero ¿cuál es el problema de Europa? ¿Podría ser la gran afluencia Amigas. migratoria de mano de obra? No, eso es una suerte que tienen, la migración. Oh, tal vez sería el problema de la pirámide humana, que existe más gente de avanzada edad y menos jóvenes. Exacto, ese es el problema. Tenemos una población envejecida, es decir, tenemos una pirámide poblacional de campana invertida. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es campana invertida? Ahora la voy a dibujar. Pequeñita, en pequeñito porque no me cabe ya, pero voy a hacer así. Esta es la campana invertida. Aquí tenemos abajo la población y aquí tenemos las edades. Entonces, digamos, hasta aquí, 30 años. Y de aquí para allá vamos a ponerle 40 y sobre todo la parte esta ancha es mayor a 65 años. Entonces vamos a poner, entonces en Europa lo que pasa es que una pequeña proporción de la población que trabajó tiene que sustentar cada vez, tiene que cubrir las demandas de una población cada vez más envejecida, ¿no? Y estas personas, nuestros adultos mayores, no necesitan, no solo hay que pagarle las pensiones, sino también la salud, las medicinas, las operaciones, todo es un costo, ¿no? Entonces el problema en Europa es que cada vez nacen menos niños, cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay menos población económicamente activa que tiene que cubrir a la población inactiva, la PI. ¿Sí? Entonces aquí la PI es mayor a la PEA. En Ecuador no sucede eso. En Ecuador tenemos una pirámide normal. Es decir, tenemos mucha población joven, poca población adulta. Pero la que trabaja es informal. Sí, es informal. Entonces, esta es una de las cuestiones. Ahora la migración a Europa le viene muy bien, porque ¿quién emigra? Emigran los jóvenes, los que pueden trabajar, los que quieren trabajar. Entonces les ayuda. Y no solo eso. Cuando llegan a Europa, pues tienen sus niños y todo y están repoblando muchos lugares, ¿no? Entonces ellos tienen que promover este tipo de políticas más bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, ¿cuáles son las fallas del Estado? Como les he mencionado, el mercado falla, pero también el Estado falla, porque no es Dios, no es omnipotente, tiene muchas limitaciones. ¿De qué tipo de limitaciones son? Primero en la información. Todas las medidas que toma el gobierno, algunas sabe los efectos que tendrá, en otras no. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano. Yo digo, muy bien, vamos a ayudar a la gente pobre. Pero hay gente pobre que no es pobre y que lo está recibiendo. Las personas con discapacidad, también vamos a ayudar a las personas con discapacidad. ¿Y qué pasa? Que tenemos a medio aparato burocrático incapacitado en el Ecuador. Entonces dices, algo está fallando, no, el Estado no parece que tiene sus fallos. ¿Esto qué crea? Que haya gasto público, incremento de los costes mayor a los esperados. Es decir, si bien el Estado dice, bueno, vamos a dar bono, muy bien, tenemos que hacer un buen diseño de política, etc. Pero de repente saltan los datos, ¡pum!, se dispara porque hay mucha gente que realmente lo necesita, ¿no? Entonces, y con la gente, los free rider, que son los aprovechadores, entonces, peor. Entonces, información ilimitada, es decir, no puede contemplar ni controlar todo el efecto de las políticas ni las asignaciones. Tampoco sabe a ciencia cierta cómo van a reaccionar, cómo va a reaccionar el sector público, el sector privado, como les decía, los alquileres.
dice, sí, es una buena política, vamos a poner un precio máximo porque es muy injusto cobrar 600 en vez de 300. Pero al poner un precio máximo hace que el déficit del alquiler se aumente. En cambio, si hubiera dejado a 600, es verdad que mucha gente no iba a poder adquirir digamos, la vivienda en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo sí va a poder. ¿Por qué? Porque como los inversores ven que es rentable y van a construir muchas viviendas, por lo tanto la oferta incrementa y los precios van a bajar, ¿no? Luego también tenemos un problema en el sector público que no podemos controlar a la burocracia, en realidad, ¿sí? Ellos, por ejemplo, legislan, aprueban leyes, etcétera, pero sabemos que muchas de las decisiones que toma el aparato burocrático son por digamos, concesiones ideológicas. Algunos van a querer más apoyar leyes a favor de la empresa, otros más al consumidor, otros a los sectores más conservadores, a otros más progresistas, etc. Por ejemplo, algo que sucede mucho en Europa son los lobbies, es decir, grupos de poder que meten presión para que se aprueben un cierto tipo de normas que otras. Por ejemplo, en España el lobby que es muy fuerte es el lobby LGBTI. Es decir, este grupo presiona, por ejemplo, mucho para que se aprueben leyes a favor de los derechos de los homosexuales, transexuales, lesbianas, no sé qué, no sé cuánto. Y para eso financia las campañas. Entonces, digamos, claro, el político dice, promete a toda la sociedad, pero por supuesto, de la ley al hecho, luego cuando llega al gobierno, pues quien le ha dado platita va a procurar beneficiar a estos grupos. ¿Y eso nos beneficia a todos? Pues probablemente no, ¿no? Pero bueno, son cuestiones, eso es un ejemplo, no me estoy metiendo con ellos, pero sí es un ejemplo de cómo hay grupos de presión. Sucede lo mismo con empresas, ¿no? Financian, las empresas, sobre todo el sector financiero en España, financian mucho para que luego las regulaciones en el tema bancario sean más, estén menos regularizadas, sino más desregularizadas, no se les controle tanto. Y luego también tenemos limitaciones en el proceso político. ¿Esto a qué se refiere? La ideología, ¿no? La ideología, pues, yo soy de izquierdas, tú eres de derechas, yo tengo que cumplir con mi programa, voy a beneficiar a mis electores y al resto de la sociedad no los beneficio. Esto sucede mucho en Ecuador. Sí, aquí en el Ecuador no hay políticas de Estado, es decir, políticas que no sean ni de izquierda ni de derecha, sino políticas que sean claras en el tema de educación, salud, infraestructura, apoyo a la producción, en el tema de la inversión privada a la empresa, el tema de impuestos, no, cada gobierno cambia y cambia y cambia y por eso tenemos muchas variaciones. En los últimos 15 años, por el gobierno de Correa, que estuvo 10, ahora un poco la transición de Lenin, que no cambió, es decir, no borró, pero tampoco ha continuado, simplemente ha reducido el gasto, ¿sí? Pero entonces, por eso se han mantenido un poco las políticas en las instituciones, pero por suerte no cambió la constitución, ¿no? En los países desarrollados la constitución no se ha tocado desde hace muchísimos años, ¿no? 60, 50 años. Y en Ecuador, en Latinoamérica, vemos que hemos tenido asambleas constituyentes en el siglo XXI, muchísimas, ¿no? Entonces, esto es símbolo de la inestabilidad política. Entonces, esas son las limitaciones del Estado, las fallas, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Bueno, esto ya he hablado. Bueno, uno de los consensos que aquí he puesto es que hoy en día se cree que la administración pública, el sector público, cuanto más se parezca a la gestión de las empresas privadas, del mecanismo de mercado, mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque la administración pública no solo debe tener el objetivo de cumplir o paliar algún problema, sino que lo tiene que hacer de una forma eficiente. Entonces, ¿de dónde saca la eficiencia? De los procesos y de la lógica del mercado. Es decir, una empresa para ser competitivo tiene que producir al menor precio. Entonces tiene que ahorrarse en procesos, en costos administrativos, en todo este tema. Entonces,
el gobierno tiene que ser igual, es decir, no porque sea el dinero de todos voy a comprar 1000 hojas, 1000 impresoras sin ningún sentido, 1000 edificios por todo lado para acá, no, entonces tiene que reducir el aparato, hacerlo eficiente, hacerlo menor coste. Entonces aquí se introdujo la administración o la gestión por procesos, ¿no? Es decir, la administración pública adoptó este mecanismo de hacer las cosas de una mejor manera a través de todas las actividades que hace. Por ejemplo, si hablamos del CENESID, todas las actividades que hace el CENESID, formalizarlas dentro de un manual de procesos para que sean los procesos eficientes, ¿sí? Entonces, estas adopciones que se parezcan a la empresa hacen que sea mucho mejor, ¿sí? Bueno, ya no hay extremos, ni socialismo, ni laissez-faire. En el siglo, a partir de 1980 ocurrieron dos cuestiones importantes. Por una parte se liberalizó los mercados y por otra parte se privatizaron, ¿sí? La liberación significa desregular un mercado, por ejemplo, se me ocurre sobre todo el tema del comercio, ¿sí? Sobre todo el comercio, y en las privatizaciones es algo que estaba en manos del sector público, ahora pasa a manos del sector privado. Estos hechos sobre todo en los servicios básicos en Europa. Antes eran el agua, la luz, la energía, en manos públicas, ahora las llevan empresas privadas en Europa. Y luego las telecomunicaciones también es otro mercado que se liberalizó. ¿Qué quiere decir? Que pasó a la competencia. Liberalizar es que pase algo a la competencia. Esto se hizo en los ferrocarriles, las telecomunicaciones, que es por ejemplo Internet, y los transportes, sobre todo en el tema aéreo. Es decir, había empresas públicas que eran del gobierno, pero estas se liberalizaron, entró la competencia y hoy en día, por ejemplo, ha sido algo muy beneficioso porque en Europa el transporte aéreo es muy barato, porque hay mucha competencia, es muy, muy barato. No es como TAME, que de Loja a Quito te cobra 180 y allá en Europa por irte un viaje entre 5 países te cobran $60. Entonces tú te das cuenta que algo estamos haciendo mal, ¿no? Ahora es difícil atraer también, eso sí, la competencia en Ecuador porque no hay mucho tráfico y realmente la gente pues no se mueve en estos medios. Pero bueno, las telecomunicaciones sí sería algo bueno que incentive el gobierno la competencia porque aquí tenemos dos líneas, sobre todo Movistar y Claro, que son muy malas y muy caras. En Europa tú tienes 10 líneas y ahí se pelean hasta te dan 20 gigas por $10 ilimitado, te regalan todo, no se vende. Entonces esto te beneficia a ti súper bien. Bueno, ahí he puesto algunos ejemplos, etcétera. Bueno, esto de aquí no lo voy a ver. Bueno, quiero ya más bien para terminar mencionarles algo que la economía pública se plantea. O sea, el problema de la economía de mercado, siempre hablamos de la escasez. La economía es ciencia porque hay escasez. Si no hubiera escasez, no habría necesidad de una ciencia económica, ¿no? Porque nuestras necesidades, que son ilimitadas, y digamos, si los recursos si fueran ilimitados, no habría necesidad de distribuirlos, ¿sí? Pero como no es así, es decir, el maná, el alimento no cae del cielo ni sale debajo de las rocas, hay que trabajar y hay que producir, ¿no? Y los recursos son escasos. Entonces las preguntas típicas de la economía: ¿qué se debe producir? ¿Cómo se va a producir? ¿Para quién? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se toman estas decisiones? También se las aplica al sector público, ¿sí? Entonces, cuando nos preguntamos qué se ha de producir, obviamente el Estado debe decidir qué bienes los va a producir el sector privado y qué bienes los va a producir el sector público. Por lo tanto, hablaremos de bienes privados y de bienes públicos. ¿Sí? Vamos a esto a graficarlo a través de la frontera de posibilidades de producción. Un momentito. A ver si sale.
Bueno, tengo problemas para ingresar, pero espérenme un ratitín mientras descansamos. Bueno, esto no funciona, así que voy a usar la pizarra de aquí. Lo malo es que con esta no puedo escribir bien bonito. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿sí? ¿Todos ven? Sí. Bueno, en el eje de las X vamos a poner bienes privados y en el de las Y los bienes públicos. Sí, es decir, este es el debate, o sea, la primera cuestión que hago del Estado. ¿Qué va a producir él y qué va a producir el sector público? Entonces, vamos a hablar de la función de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Vamos a decir bienes Q y bienes PRI. Ya, vamos a ver. Primera pregunta que debemos tener claro. ¿Qué determina la curva o la forma de la frontera de posibilidades de producción? Las combinaciones máximas de bienes y servicios que puede producir un país. Ya, pero ¿qué determina esas combinaciones? Es decir, ¿qué hace que sea curva, por ejemplo, y no lineal? Y que... Los recursos son escasos. No. Lo que determina la forma es la tecnología. Es decir, cómo se combinen es la tecnología. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner que el privado es zapatos. Y que los públicos son vías, o luz, o alcantarillado, lo que quieran, ponen lo que les guste. Entonces, por ejemplo, para hacer zapatos no es lo mismo lo que hace un carpintero manual, ¿no? Que hace una empresa Adidas, por ejemplo. Entonces, ¿qué determina esta función? Es la tecnología que uses, ¿no? Entonces, eso primero tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Voy a borrar esto de aquí. Y que sea lineal o que no sea lineal. A ver, dibujar. Ya. Primero la tecnología. Luego, la segunda cuestión. Hay puntos que son eficientes y hay eficientes. A mí me gustan más óptimos. Hay puntos eficientes. A mí me gusta más la palabra óptimos. ¿Cuáles son los puntos eficientes o óptimos de producción aquí? Los que están sobre la frontera de posibilidades. Exacto. Bueno, yo le entiendo que quiere decir los que se encuentran dentro, ¿no es cierto? Exacto. Estos son puntos óptimos, ¿no? Es decir, si yo produzco 3 zapatos y 8 kilómetros de vía. El segundo, la cuestión es, la tercera, es el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir el costo de oportunidad aquí? En el punto A. A ver, ¿qué me explica? Debo renunciar a producir un bien por producir el otro. Exacto, vamos entonces a pasar de A a B. Para producir más zapatos, para producir 8, debo renunciar a 4 kilómetros de vía. ¿Sí? Entonces estamos hablando del costo de oportunidad. Y luego vamos a hablar de los puntos ineficientes. ¿Cuál es un punto ineficiente aquí?
¿Dónde se encontraría? ¿Dentro o fuera? Los que se encuentran por debajo de la curva. Ya, por ejemplo, vamos a poner este punto aquí. Vamos a ponerle un punto ineficiente y... ¿Por qué? Porque yo, produciendo 4 kilómetros de vía, estoy produciendo solo 3 de zapatos. En cambio, con la misma tecnología que tengo, podría producir 8. Es decir, que está, cierta capacidad productiva está siendo no aprovechada o no, había un concepto, se me fue. ¿Cuándo será ineficiente en el sentido de Pareto? Cuando se puede producir más de un bien sin afectar la producción del otro bien. Exacto. Aquí es un ineficiente en el sentido de Pareto. Pero bueno, sí, hay capacidad productiva ociosa. Sí, es decir, yo con la misma tecnología estoy solo produciendo 3 y en cambio podría producir 8. Esa es capacidad productiva ociosa. Ociosa. Perdón, es que no puedo escribir bien con el ratón aquí. Ociosa, ¿no? Y ahora, ¿y qué pasa con un punto fuera? Por ejemplo, bueno, ya no lo puedo dibujar, pero vamos a ponerlo aquí. Este punto vamos a llamarle X. ¿Cómo se llama este punto? Punto inalcanzable. Inalcanzable. Ya, ¿por qué es inalcanzable? Porque los recursos son un poco limitados y entonces no se podría producir más de lo que se tiene, de lo que se dispone. Tiene que ver con los recursos. No tiene que ver con los recursos. ¿Qué he dicho que determina la frontera de posibilidades de la producción? La tecnología. Exacto. Yo si descubro algo o innovo con los mismos recursos, ¿puedo aumentar la producción? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. ¿Ven? Sí. Sí, ¿no? Y desplazarla. Por lo tanto, por ejemplo, para producir 10, en vez de producir 8 vías y producir 10 y la misma cantidad de zapatos, yo puedo descubrir una nueva forma de pavimentar o un nuevo producto que me hace que reduzca mis costos. Por lo tanto, un punto inalcanzable es un punto que tecnológicamente no lo puedo hacer ahora. No puedo ponerme a construir iPhones o nanotecnología, no. Es decir, tengo que primero hacer innovación y desarrollo. Por eso es tan importante el tema de hoy en día que han escuchado mucho el empresarial, las startups y el tema de la I más D más I, ¿no? Porque la I más D más I cada vez desplaza más la frontera de posibilidades de producción y por lo tanto podemos construir más bienes públicos y la misma cantidad de bienes privados o incluso podemos, si cada vez la desplazamos más, podemos construir tanto bienes públicos como más bienes privados. En cambio, si nos quedamos siempre en la misma frontera de posibilidades de producción, siempre que tengamos que producir un bien más que otro, vamos a tener que renunciar a alguno de ellos, ¿sí? Y esto también es otra forma de ver lo que antes les comenté, el trade-off. Sí, ven que para producir, por ejemplo, más bienes públicos, tengo que reducir la cantidad de bienes privados. ¿Por qué? Porque desplaza la inversión. Off, con 2 Fs y una raya. Trade, de cambio. Off es como un conflicto, ¿sí? Es decir, no puedo tener los dos a la vez. Tengo que renunciar a alguno de ellos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Bueno, por hoy lo dejamos aquí, chicos. Muchas gracias. Como les decía, los lunes son clases teóricas, son más pesadas. Esperen que guarde esta imagen. Ya. Son un poco más largas, pero bueno, ya tenemos esto y la siguiente clase también un poco menos y lo que les comentaba, las fechas estas del principio tengamos en cuenta. Hoy les paso y subo al EVA todo esto para que ya tengan claro las actividades que deben hacer. Luego reviso los grupos que había aquí y ya asigno a cada grupo el gobierno que tiene que analizar.
Y por lo demás, nada. ¿Alguna duda, alguna cuestión?